lección número 2 de este trimestre se titula Los crisoles venideros. Y es que durante todo este trimestre estaremos hablando precisamente de ese recipiente llamado el crisol, que permite la transformación de los metales. De esa misma manera, el Señor utiliza esta figura para determinar cómo también Él utiliza en nuestra vida diferentes aspectos para poder transformar nuestra vida. Mis queridos hermanos, soy José Suazo y estaré con ustedes cada semana estudiando esta lección. El versículo de esta semana lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos números 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un aspecto importante que debemos aprender es que cuando nosotros estábamos en el mundo y vinimos a Cristo, no hay una sola promesa que se nos diga en la Biblia que al cristiano no le van a suceder cosas difíciles o terribles. Al contrario, cuando nos hacemos cristianos, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, cuando renunciamos a la vida del mundo y nos convertimos en seguidores de Cristo, generalmente es cuando más problemas vienen, es cuando más situaciones difíciles vienen a nuestra vida. Esta semana estamos estudiando precisamente los diferentes tipos de crisoles, los diferentes medios, las diferentes formas que hay en la vida, que tenemos que enfrentarnos en la vida, y que algunas de esos crisoles provienen de Dios, otros provienen del enemigo, otros provienen del mismo pecado en el que vivimos, otros provienen de aspectos externos. Vamos a estar estudiando y profundizando en esos aspectos de los crisoles que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Una de las cosas, además, sobre este tema, me quisiera adelantar diciendo que el crisol, que es ese recipiente el cual contiene el metal y que a altas temperaturas el metal se funde, se vuelve estado líquido para transformarse de nuevo en otra cosa. Es decir, generalmente hay diseños, y ustedes ven el arte del aluminio, muchas personas van y fabrican hermosas figuras con el aluminio. Metales preciosos como la plata, el oro, llevan una alta temperatura para la fundición. Es decir, por ejemplo, el oro. Para que el oro llegue a estado líquido y pueda tomar la forma que nosotros queremos, necesitamos llevarlo a una temperatura de 1064 grados centígrados. Cuando el oro está en esa temperatura, se vuelve líquido. Y cuando ya está líquido, lo podemos vertir en cualquier molde y tomará esa figura. Precisamente esta figura el Señor Jesús la toma para poder decirnos que nuestro carácter, nuestra vida, está en ese crisol, en el que muchas veces el crisol tiene que llegar a esa máxima temperatura para que nuestro carácter pueda estar sujeto a ser moldeado. Por eso es que la figura de Cristo aparece en la Biblia como el gran carpintero, como el alfarero, como ahora aparece como el gran moldeador, el modelador de nuestra vida, de nuestro carácter. Y si le damos una revisada, todo en nuestra vida está conectado a nuestro carácter. Por eso es que es importante desarrollar en la vida del cristiano un carácter semejante al de Cristo,
porque no solamente porque necesitamos tener buenas relaciones con las personas, sino que Jesús mismo dice que lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Por eso es que es muy importante que nuestro carácter esté a la altura de Cristo. Pero eso solamente puede ser posible por medio del crisol, a través de las altas temperaturas, para que Cristo pueda modelar nuestro carácter. Un crisol, como habíamos dicho, es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, como por ejemplo el oro, del cual veníamos hablando. Y una vez que el oro ha tomado forma, el oro es el metal más valioso, o uno de los metales más valiosos en este tiempo, porque ha sido pasado por el crisol. Todas las impurezas han quedado fuera y solamente ha quedado el oro puro refinado en fuego a por lo menos 1064 grados centígrados. Esta figura se usa también metafóricamente para hablar de una prueba difícil en la vida de un cristiano, o de un lugar o situación que puede producir un cambio o desarrollo en la persona o en su carácter, como lo habíamos mencionado. No todos los crisoles son iguales, mis hermanos, ni tienen el mismo origen. Vamos a estar examinando los diversos tipos de crisoles que como creyentes pueden afectarnos. Miren los diferentes tipos de crisoles que vamos a estar viendo. Número 1, vamos a hablar acerca de los crisoles del cristiano, como nos dice Primera de Pedro 4:12 al 19. Vamos a hablar también acerca de los crisoles de Satanás. También Satanás tiene crisoles para el cristiano. Vamos a estar en tercer punto, vamos a hablar acerca de los crisoles del pecado. Romanos 1:18 al 32 nos habla de esos crisoles. También vamos a estar hablando de los crisoles para salvación, crisoles que nos hacen santificar nuestra vida delante del Señor. Y finalmente vamos a estar hablando acerca de los crisoles para protección. Vamos entonces rápidamente a ver los crisoles del cristiano. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es interesante que la palabra griega que Pedro usa aquí significa un fuego que produce quemaduras. Es decir, no destruye, produce quemaduras. ¿Qué significa esto? Que ha pasado por un proceso. De hecho, esto es lo que encontramos aquí. Ser cristiano conlleva dificultades. Esas dificultades son esas quemaduras que el cristiano tiene que padecer en el desarrollo de su vida. Ser cristiano conlleva dificultades, mantenerse fieles ante el pecado, defender la verdad frente al error, o simplemente testificar que Jesús es el Salvador del mundo. Nos crea enemigos que están dispuestos a hacernos daños, tanto para poder callar nuestro testimonio, o para poder sencillamente desprestigiar a la persona portadora de ese mensaje. Y eso nos recuerda el inicio de la Reforma protestante. Allá en los años de 1520, cuando Martín Lutero se levanta y comienza a predicar el mensaje de la justificación por la fe. Comenzó a defender ese mensaje y tuvo que padecer tantos crisoles, tantos ataques, tanto dentro de la vida cristiana de él como persona, como ataques del enemigo a través de otras personas externas. Y esto precisamente son los crisoles del cristiano, los crisoles que tenemos que pasar para poder crecer como cristianos.
Esa experiencia, hermanos, de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición, es decir, el proceso del crisol o esas altas temperaturas de la desesperación, del sufrimiento. Eso lo podemos ver en la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, por ejemplo, cuando quedaron presos con Juan, recuerdan ustedes, fueron presos. Pablo muchas veces estuvo preso. Por lo menos en 3 ocasiones lo azotaron, lo apedrearon en Iconio. Es decir, si nosotros damos un vistazo a la iglesia primitiva y a los primeros 4 siglos de historia, lo que vamos a ver precisamente es cómo el cristiano en aquella época era acusado, era perseguido, porque era el crisol del cristiano. Miles de cristianos murieron en la era primitiva, en los primeros 4 siglos, y no digamos en la época medieval cuando el cristiano era perseguido. Y esos son los crisoles del cristiano. Debemos pasar por esa experiencia. Y lo interesante es que la Biblia nos presenta que pronto pasaremos por un crisol bastante parecido al crisol de la iglesia primitiva. Pero sin irnos a esos puntos de persecución que son eventos puntuales tanto de la historia como de la profecía futura, debemos entender que el cristiano día a día también se enfrenta a diferentes tipos de crisoles. Cuando hay una enfermedad en la vida de un cristiano, ese es el crisol por el cual está pasando, una prueba de fe. Cuando un cristiano está siendo desprestigiado por la gente injustamente, ese es el crisol que está enfrentando. Cuando vas manejando un coche, de repente salió un coche de la nada, chocaste contra ese coche, ese es el crisol que tienes que estar enfrentando. Cuando un ser querido deja de vivir, ese es el crisol que muchas veces tenemos que enfrentar en la vida diaria. Y por eso es que tenemos que entender, hermanos, el ser cristiano, el ser adventista del séptimo día, no nos hace inmunes a las pruebas, no nos hace apartados de las dificultades que tenemos que padecer. Las malas miradas, los chismes dentro de la iglesia son los crisoles que de repente tenemos que padecer. Esos son los crisoles del cristiano. Estamos inmersos, hermanos, en una lucha entre el bien y el mal, y eso lo podemos ver desde el principio, entre Dios y Satanás. Por tanto, no debería sorprendernos si tenemos problemas cuando nos colocamos abiertamente del lado de Dios. Es más, en este momento hay un fenómeno que está sucediendo casi en todas nuestras iglesias. Si usted llega a una iglesia, lo invitan a predicar y usted va a predicar de un tema tan sensible como es probablemente la reforma pro salud, o el mensaje de los 3 ángeles, o Apocalipsis 13 y las 2 bestias y su contexto de aplicación, en muchas de nuestras iglesias hay oposición inclusive dentro de los líderes. ¿Y qué hacen con aquel hermano que predicó de ese tema? De repente lo censuran automáticamente. No se lo dicen, no se lo comunican, pero esa persona nunca más vuelve a ser invitado a esa iglesia a predicar. ¿Por qué? Porque es el crisol del cristiano. No creamos que por el hecho de ser adventistas del séptimo día tenemos ganada la salvación. Tenemos que pasar por estos crisoles, hermanos. Tenemos que padecer todo este tipo de humillaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia, porque es el desarrollo del carácter a la semejanza de Cristo. Y ese crisol nos está ayudando a crecer. Ahora vamos a hablar acerca de los crisoles de Satanás. Hemos hablado de los crisoles de Cristo, del cristiano, los crisoles que provienen de Dios, los crisoles que el cristiano tiene que enfrentar, pruebas de fe realmente. Ahora veamos los crisoles de Satanás. Nos dice 1 Pedro 5:8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Una de las cosas que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que Satanás nos conoce muy bien. Él conoce nuestros puntos más fuertes y nuestros puntos más débiles. Y él nos va a atacar precisamente por los puntos más débiles. Si usted no tiene problemas con las joyas, no se siente atraído por las joyas, créame que Satanás no lo va a atacar por ese rumbo, porque él sabe que difícilmente lo va a vencer. Pero si su punto débil es la música, si en el caso de los caballeros su punto débil son las mujeres, en el caso de las damas, si su punto débil son los hombres, los vestidos cortitos y todas esas cosas, entonces Satanás usará eso a lo que usted es más vulnerable para poderlo atacar, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos dice la palabra de Dios. Satanás, mis hermanos, es un enemigo real y está muy activo ahora mismo. Él lo anda buscando a usted, no importa dónde esté, no importa qué esté haciendo, él lo anda buscando. En este momento lo está buscando. ¿Para qué? Para poder causarle el mayor de los daños posibles. El problema es que él pinta las cosas de una manera atractiva e inofensiva, pero el resultado siempre será muerte y sufrimiento. ¿Y cómo lo hace? Predicando acerca de aspectos engañosos. Y termina esto en la inmoralidad y en la mentira. Porque Satanás es un experto en hacer ese tipo de cosas. Él está especialmente interesado en hacer que pequemos o destruirnos. Y si no lo consigue, para ello usa todo tipo de medio posible. Así es de tramposo el enemigo. Sí, claro que sí. Es más, le voy a decir, usted puede estar en este momento en la iglesia participando, activo en la iglesia, dando estudios bíblicos, yendo a visitar enfermos, haciendo lo que todo líder esperamos que haga. Pero de repente aparecerá un hermanito o una hermana en la iglesia que comenzará a inventar o a decir cosas contra usted. Y de repente esos comentarios, porque es natural, somos seres humanos, lo van a usted a desanimar y va a querer rendirse, va a querer usted renunciar a los privilegios de la iglesia. ¿Y por qué usted va a querer renunciar? Porque usted ya se siente atacado, su fe ha menguado y usted ya no quiere estar en la iglesia. Ese es el propósito de Satanás, sacarlo de la iglesia, desanimarnos, llevarlo al mundo. Sí, porque después de que lo saque de la iglesia, lo llevará al mundo. Y son tantos y tantos los casos que me ha tocado ver de personas que estaban firmes en la iglesia, que estaban ayudando en la iglesia, que eran tremendos misioneros, y de repente el enemigo los atacó a través de cualquier persona, y entonces dentro de la iglesia, por supuesto, se desaniman y se van de la iglesia. Y cuando se van de la iglesia, después los he visto ahí con un cigarrillo, con una cervecita en la mano, con muchas cosas, y después se van y se tiran al abandono del pecado. ¿Por qué? El objetivo principal de Satanás era destruirlo, destruir su fe, alejarlo de la iglesia, alejarlo de Dios, y finalmente he visto cómo Satanás consigue su objetivo en muchos de nuestros hermanos. Atentos, hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos estar firmes delante del Señor, estar firmes y pedir para que nuestra fe aumente cada día. En primera de Pedro 5, 8, 9 nos dice que podemos hacer al respecto. Dice allí, practicar el dominio propio, estar alerta y resistir, manteniéndonos firmes en la fe. Es lo que tenemos que hacer. Dice, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. La palabra de Dios nos da esperanza y nos da protección. En esta batalla que estamos librando espiritualmente, Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuertes, hermanos. Nos promete hacernos firmes y estables. Recordemos que Satanás ya es un enemigo vencido.
y tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús para que esa victoria que Cristo obtuvo sobre Satanás sea nuestra victoria sobre los ataques del enemigo también. Así que, mis queridos hermanos, debemos mantenernos firmes, aferrándonos a Cristo Jesús para poder vencer en los crisoles que vienen de Satanás, los dardos que el enemigo envía, para poder vencerlos de la mano con Cristo Jesús. Ahora vamos a ver los crisoles del pecado. Miren lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el pecado es el elemento que Satanás utiliza para destruir y alejar al hombre de Dios. En Romanos 1:18, que vemos toda esa sección hasta el 31, habla de cómo el pecado es progresivo en la vida del cristiano. Usted comete un pecado ahora, una violación directa a los mandamientos de Dios, y ese pecado tiene una consecuencia que también es pecado, y va en forma progresiva el pecado. Y podemos ir aprendiendo mucho de ello. El pecado tiene esos efectos secundarios. En Gálatas 6:7 nos habla acerca de esos efectos secundarios. Aunque Dios tiene poder para evitar los resultados de nuestro pecado, generalmente deja que suframos sus consecuencias, a fin de que entendamos cuán dañino y ofensivo es el pecado. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del gran y poderoso rey David. Mientras estaba arriba en la terraza, él observaba desde su terraza del palacio a una mujer que se estaba bañando y la observó, le encantó, y desde allí el rey David comenzó a pecar. Pero este pecado lo llevó a otro pecado. ¿Cuál fue el siguiente pecado? Que la mandó traer. Ese pecado lo llevó a otro pecado, que se acostó con ella y tuvo relaciones sexuales. Y ese pecado lo llevó a otro pecado. Al ver que estaba embarazada, mandó traer a su esposo y lo colocó allí. Y su esposo, recuerdan ustedes la historia, no fue a su casa porque sus compañeros estaban peleando, lo mandó al frente de batalla y básicamente lo asesinó. Era exactamente lo mismo. Y ese pecado lo llevó a otro pecado. Ahí el rey David cometió muchos pecados. ¿Por qué razón? Porque Satanás es lo que hace. El Satanás nos excita con el pecado, excita nuestros sentidos con el pecado. Y ese pecado tiene una consecuencia que es otro pecado. Y ese otro pecado nos va tupiendo la mente al punto que ni siquiera reconocemos que estamos en pecado. Así es como Satanás utiliza el pecado. Y cuando nosotros, ojo, que cuando nosotros caemos en pecado, precisamente ese pecado nos llevará a otro. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, mis hermanos. Y nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos. Solamente podemos cuando Cristo está con nosotros. Podemos vencer el pecado. No podemos pretender pecar y quedar impunes o pensar que Dios ya entenderá nuestra situación. Transgredir la ley moral de los 10 mandamientos o la ley de salud implica sufrimiento, un crisol autoimpuesto. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible? Si usted no se alimenta bien, tarde o temprano cosechará las consecuencias de no alimentarse bien. Si usted, eso es así, es ley de vida. El Señor no puede quitar esto porque es una consecuencia natural de sus actos. Usted no pretende violentar uno de los mandamientos de Dios y que todo quede tranquilo. No, eso tiene una consecuencia ahora mismo en nuestra vida. A Adán se le dijo, no comas del árbol. Y si comes del árbol, vas a morir. Y Adán y Eva comieron. Y aunque Dios quitó la consecuencia final, que era la muerte eterna,
tuvo que padecer la consecuencia inmediata, que fue la pérdida de la semejanza a Dios, la pérdida de los atributos divinos que ya estaban en Adán, la pérdida de un jardín, el entrar la muerte como consecuencia natural del pecado. Eso tuvo que pasarlo Adán. ¿Por qué? Porque el violentar uno de los mandamientos de Dios tiene consecuencias. El pecar tiene una consecuencia natural y una consecuencia espiritual eterna. En Romanos 1:21 nos muestra el proceso del pecado. Número uno, dejamos de pensar en Dios. Cuando caemos en pecado, dejamos de pensar en Dios. Confiamos en nuestra sabiduría. Adoramos lo terrenal. Dios deja que sigamos nuestro camino. Y finalmente el pecado se manifiesta abiertamente. Así es el proceso del pecado, tan destructivo. Lo primero, dejamos de pensar en Dios. Oye, ¿te puedo invitar a cenar o a almorzar este sábado? Fíjate que al cine este sábado. ¿A qué hora la función es? No, que la función es como ahí, como a las 11. Y usted comienza con la lucha. Es que a las 11 tengo que estar en la iglesia. Pero hombre, un sábado no importa. Y usted se va ese sábado a ver la película al cine con la persona que lo invitó. En ese momento usted dejó de pensar en Dios. Luego confía en su propia naturaleza, en su propia sabiduría, porque dice, bueno, después le pido perdón al Señor. Después usted comienza a adorar lo terrenal. Ese gran hombre poderoso, las películas que casi siempre pasan a un salvador del mundo, que puede ser Superman, Batman o cualquiera de esos héroes. Y luego Dios deja que sigamos nuestro propio camino, porque Dios no puede obligarnos a que aceptemos su presencia y su compañía. Cuando dejamos de pensar en Él, cuando confiamos en nuestra sabiduría, cuando adoramos lo terrenal, Dios no puede estar presente ya. Y finalmente el pecado domina nuestros sentidos y se manifiesta abiertamente. Hay muchas personas que terminan fuera de la iglesia. Y uno cree que hasta ese momento comenzaron a pecar. No, el pecado ya, el enemigo estaba ya haciendo un trabajo fino en su vida. Trabajo de pecado. Un pecado secreto, un pecado acariciado, un pecado allí personal, en lo oculto. Y después vemos la manifestación del pecado cuando se van de la iglesia. Pero eso ya es el resultado, el clímax de la destrucción de la fe que hace el pecado en la vida de la persona. Vamos a hablar de los crisoles para salvación. Dice Jeremías 9:7, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por mi hija de mi pueblo? ¿Saben? Esto me recuerda que cuando estábamos en la escuela, en la universidad, en donde fuera que estemos, que hemos pasado, casi siempre los profesores nos hacían exámenes, porque los profesores quieren saber que hemos alcanzado el objetivo que ellos tenían para nosotros. ¿Y cuál es ese objetivo? Que aprendiéramos. Y por eso él nos hace sus exámenes. Había muchos alumnos que se enojaban con los profesores. Este profesor que solo exámenes es. Y comenzaban a hablar cosas del profesor. Pero ¿quiénes eran? Los que no habían estudiado. Pero los que sí estudiábamos, nos poníamos contentos, porque era nuestra manera suave de vengarnos de los que no estudiaban. Es así, para que estudies la próxima. Y entonces estudiábamos y estábamos contentos. Y más cuando leíamos el examen en la mesa, que sabía, yo me sé todas esas preguntas. Me las sé porque estudié. También en la vida del cristiano hay esos exámenes que son los crisoles para salvación, que son los crisoles que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe, para hacer crecer nuestra vida en santificación, en carácter, para que nos acerquemos cada día más
a la estatura de Cristo. Miren lo que nos dice eh, la nota. Más allá de las consecuencias de nuestro pecado, hermanos, Dios está preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Mire qué interesante. Cuando esta situación se presenta, Dios nos somete al crisol con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de salvación. Es que es así, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo en estos terrenos, en este tiempo, lo que hace es convencernos de pecado y de arrepentimiento. Ninguno de nuestros hermanos, ningún adventista del séptimo día, porque tenga 40, 50 años, porque se haya leído los testimonios más de 20 veces, porque haya leído la Biblia más de 100 veces, no está exento de pecar. Todos necesitamos pasar por el crisol, porque el crisol es lo que nos ayuda a ver nuestro pecado, por muy pequeño o por muy grande que éste sea, y de ese modo poder tener la necesidad de decirle, Señor, como dijo Pedro mientras un día, sálvame. Si usted es un adventista del séptimo día, que no siente en este momento la necesidad de confesar un pecado y la necesidad de que Cristo lo salve, usted puede estar en uno de los peores problemas que el cristiano puede tener. Y podría estar en camino al pecado imperdonable. Sí, porque el pecado imperdonable sucede cuando ya nos sentimos en nuestro corazón la necesidad de perdón. Y eso sucede muchas veces en aquellos que creemos que somos lo suficientemente santos e intelectuales, que ya lo conocemos todo y que ya lo hemos confesado todo y que no necesitamos nada. Cuidado, porque podríamos andar por los límites del pecado imperdonable. Mis queridos hermanos, el crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado, a veces de formas dolorosas. Sí, Dios llama la atención a que veamos nuestra vida. Puede ser que tengamos un pecado no confesado en nuestra vida. Y el Señor quiere llamar nuestra atención hacia ese pecado, pero como nosotros no hemos sensibilizado a través del Espíritu Santo nuestra atención, nuestros sentidos, no lo estamos viendo. Entonces a veces Dios permite experiencias dolorosas en nuestra vida a fin de sensibilizar nuestro corazón y que veamos claramente nuestro pecado, que lo confesemos y de esa manera Cristo pueda tomar el control de nuestra vida y perdonarnos y salvarnos. Lo siguiente, sentimos dolor profundo cuando somos conscientes de pecado. El rey David era uno de ellos. Cuando él pecaba, nos dice la Biblia que él iba y con dolor en su corazón componía un salmo. Esos salmos eran casi siempre unos tremendos cantos, unas tremendas oraciones que elevaba al Señor pidiéndole perdón por su pecado, por su maldad. Esto es impresionante, porque es en el momento de mayor dolor cuando generalmente nos damos cuenta de nuestro pecado. Finalmente, el proceso endurece cuando tenemos que elegir entre renunciar al pecado al que nos estamos aferrando. Hace algún tiempo, una persona, un amigo, líder de una iglesia, tenía un problema grave. Se había enamorado de su secretaria y tenía una relación prohibida con ella. Y su esposa en casa más o menos tenía sospechas.
Pero él no quería perder a su familia. Él no quería perder a sus hijos. Él no quería perder a su esposa, pero tampoco quería abandonar ese pecado acariciado. Muchacha 20 años menor, jovencita, hermosa, preciosa, lo tenía enamorado, loco, y él no quería perder a su esposa ni a sus hijos, pero no quería dejar el pecado. Y este hermano tuvo que pasar por un proceso doloroso, terriblemente doloroso, para darse cuenta lo cuán terrible es el pecado. Tuvo que pasar por ese proceso hasta que entendió que el pecado que estaba acariciando debía dejarlo. Hasta que lo dejó, no entendió, sufrió doblemente. Él entendió que debía dejarlo. Puede ser, mi querido hermano, que estés pasando por la misma experiencia tú, o alguna experiencia parecida, en secreto. Es tiempo que entonces le digas al Señor: Señor, ayúdame antes de llegar a lo profundo del dolor, entender que estoy pecando y salir de esta experiencia terrible. Los crisoles para protección. En 2 Corintios 12:7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muchos se han preguntado acerca de qué podría ser ese problema del aguijón en la carne de Pablo. Algunos podrían pensar que a lo mejor ese aguijón en la carne del cual Pablo habla se refería tal vez a, a su situación de que había quedado un poco ciego ya al final de su vida. Otros consideran que a lo mejor se está refiriendo a su enfermedad, que tenía una enfermedad quebradiza de los huesos. Pero cuando nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios, especialmente el libro de los Hechos, podemos entender que el mayor de los problemas que Pablo tenía era su propio carácter. El apóstol Pablo tuvo una pelea con Bernabé, una discusión, allí nos lo podemos encontrar en el libro de Hechos, que tuvo una discusión con Bernabé porque en el primer viaje misionero se llevó a se llevaron a Marcos, a Juan Marcos, y del camino se les regresó porque pensaba que era algo bonito andar conociendo, pero se dio cuenta que habían muchas vicisitudes y se les regresó. En el segundo viaje, Pablo no quiere llevar a Juan Marcos. Bernabé sí quiere llevarlo y hay una discusión con su amigo Bernabé, a tal punto que Lucas, siendo un médico, escribe finamente y él dice: hubo un desacuerdo tal que cada uno agarró por su lado. Esto nos dice del temperamento que tenía el apóstol Pablo. Luego más adelante vemos cómo también el apóstol Pablo se discutió terriblemente y se dijo un montón de cosas con Pedro. Pablo tenía una debilidad de carácter, igual que todos. Pero ese Pablo enojón, ese Pablo peleonero, ese Pablo con un carácter tosco y difícil, un día llegó a decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ese mismo Pablo dijo: no lo pretendo haber alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Ese mismo apóstol Pablo, que un día tenía un carácter muy difícil, un día dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En ocasiones, mis queridos hermanos, Dios permite que Satanás nos someta a ciertos crisoles para fortalecernos. ¿Recuerdan la experiencia de Job? También. Y de esa manera, evitar que caigamos en futuros pecados. Él
nos da esas lecciones de vida para que aprendamos. Pablo reconoce que el aguijón al que está sometido le ha librado de enaltecerse, cediendo a la soberbia y la confianza propia. Por ello, su conclusión es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. En resumen, no todos los crisoles o pruebas a los que estamos sometidos tienen el mismo origen o la misma intención. Pidamos, hermanos míos, al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada caso y a actuar en consecuencia. Miren lo que nos dice nuestra sierva del Señor, Elena de White, en el libro El Cristo Triunfante. Es una carta del 11 de julio. Dice: los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba como oro fino, 7 veces purificado. Acerca de esta obra, el profeta Isaías declara: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el oro purificado en fuego. Hermanos, mientras nos acercamos al tiempo del fin, mientras nos acercamos al fin del tiempo del fin, mientras los acontecimientos que marcan la venida de Cristo se están cumpliendo, los crisoles se están multiplicando en la vida del cristiano. Es cuando más debemos aferrarnos de Cristo Jesús para poder alcanzar la vida eterna.